Continuamos en Torremolinos en abierto y lo hacemos recordando que la semana pasada, concretamente el día 13 de enero, se celebraba el Día Mundial de la Depresión, y es que más de 300 millones de personas en todo el mundo la padecen. Así que para arrojar un poco de conocimiento y un poco de luz a este tema, hoy me acompaña nuestra psicoanalista Laura López. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola Marina, ¿cómo estás, querida? Pues muy bien, encantada de estar contigo. Tú sabes que cuando me toca venir al programa, oye, pues esta sección es siempre fuente de sabiduría. Sí, porque además es entre otros como vamos también aprendiendo, y también el poder hablar y que nos escuchen es muy importante, sobre todo en estos padecimientos, porque la verdad que llama la atención, ¿no?, que tantos millones de personas padezcan de depresión, y de alguna manera a todos nos toca un poco, nos sentimos identificados. Porque claro, si yo preguntara quién no ha perdido alguna vez a alguien, quién no se ha sentido alguna vez triste, quién no se ha mudado o ha cambiado de trabajo, es decir, que en la vida hay cambios, hay situaciones de pérdidas, que ahí es un poco la clave, ¿no? Hay que insistir en esa sensación de pérdida, es la clave de una enfermedad tan grave como es la depresión. Pero vamos a arrojar un poquito de luz. Vamos también, a arrojar un poquito, ¿no?, de luz, porque... pero vamos a definir un poco, ¿no?, qué podemos considerar depresión. Vale, es interesante porque tenemos que insistir que la tristeza es un condimento normal o un ingrediente de toda vida, digamos, activa, ¿no? Porque claro, lo que pasa es que también hay un salto necesario a la tristeza porque los lazos, digamos, esos lazos que no vemos, invisibles, que son de la libido, de nuestra energía psíquica, pues claro, frente a relaciones, a cosas que para nosotros son importantes, situaciones, pues digamos que tenemos puesto un monto de energía ahí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando nos separamos de alguien, cuando alguien fallece, o cuando incluso no tiene que ver con algo tampoco objetivable, sino que puede ser una decepción o una desilusión por algo, o incluso cuando llega el lunes, ¿no? Que llega el lunes y el domingo muchas veces hay personas que están con una tristeza que no se aguantan ni ellos mismos, ¿no? Entonces, ahí vemos que en los cambios es cómo cada persona reacciona ante esa situación de pérdida. Entonces, ¿qué ocurre? Que es un salto también para impulsar tu deseo, porque siempre va a haber, partimos de una pérdida, siempre vamos a perder. Lo que pasa es que hay que aprender a perder para saber ganar. O al contrario, también hay que saber perder para ganar, ¿no? También. Que antes de llegar a este estado depresivo, pues yo creo que nuestro cuerpo nos va dando unas alarmas, ¿no?, que hay que ir escuchando para no llegar hasta ahí y poder solucionarlo previamente. Sí, a mí me parece importante en eso que planteas diferenciar lo que es un duelo, una tristeza y la melancolía, ¿no?, que ya digo que es una enfermedad muchas veces sin rostro, que a veces es difícil de detectar porque incluso se manifiesta somatizándose en el cuerpo, ¿no?, con dolores musculares, bueno, hay apatía, hay incapacidad para trabajar, para amar, ¿no? Lo que es muy importante, los autorreproches, es decir, como si la persona se denigrara en público, se dijera frases como que yo no sirvo para nada, soy un inútil, ¿no?, frases negativas hacia sí mismo, que esa es un poco la clave también de esa diferencia con el duelo, con la tristeza y también la permanencia en el tiempo. Porque claro, ya digo, es normal sentirse triste y eso se puede utilizar, pues es un ingrediente también para la creación, para unirte con otras personas, ¿no? También es un salto para promover el deseo. El duelo también es totalmente normal, que uno se sienta triste por la pérdida de algo importante para la persona, ¿no? Pero también es un periodo de tiempo, y uno ve gris, pero también ve colores, ¿no? También no deja de realizar actividades, tiene cierta satisfacción y gusto por algunas cosas que siempre han sido importantes para la persona y que le han proporcionado esa vidilla, como decimos, ¿no? Entonces, cuando ya pasan más de 2 años, podemos decir 1 año, 2 años, y la persona permanece en ese estado en el que es incapaz de sustituir, en el que parece que no tiene energía, se encuentra fatigado, fatigada, incluso a veces somatiza en el cuerpo con dolores musculares, a veces incluso enfermedades psicosomáticas, ¿no?, que hablan de esa cuestión de que la persona no puede verbalizar algunas cosas y a través del cuerpo ya sabemos que hablamos, ¿no? Ahí ya podemos hablar de esa melancolía, que es esa incapacidad
por sumarse a la vida, ¿no? No puede, una cosa es que yo no sienta que no puedo, que estoy triste, y otra es que realmente es que no puedo trabajar, es que no puedo amar a nadie, es que tengo mi energía secuestrada, no tengo gusto por nada y encima no lo puedo hacer. Ahí podemos hablar de depresión, ¿no? Y es muy importante porque sabemos los especialistas, ¿no?, que es una enfermedad sin rostro y que también tiene que ver con una hostilidad que hay en la persona por eso que ha perdido, y el mecanismo clave ahí es el mecanismo de identificación. Y Marina, para que lo entendamos, sí. Todos nosotros crecemos identificándonos a algo o a alguien. Es decir, tomamos rasgos de nuestros padres, de compañeros, de amigos, de profesores, ¿no?, de personas de nuestro alrededor que sin darnos cuenta, pues inconscientemente es como que ya vamos modificándonos y vamos transformándonos, ¿no? Pero ¿qué ocurre en la depresión? Es como si... ¿Por qué la persona se denigra a sí misma? Porque es como si se identificara a eso que ha perdido y es como si cayera su sombra sobre el yo. Es decir, que ya lo que denigra realmente no es a sí mismo, sino es a eso que ha perdido. Está como apegotoneado, como si no pudiera soltar eso que ha perdido, como si tuviera un peso, que muchas veces hablan de esa frase, ¿no? Ese peso que tienen encima, que no sé, pero tiene que ver con eso que está pegado a la persona, que no se puede despegar de eso que ha perdido y que está inconscientemente, psíquicamente, aún ligado a eso, aunque hayan pasado años, fíjate. O sea, y la manera de ir trabajando, lo primero, ser consciente y luego, pues, yendo a terapia, ¿no? Que te pueden ir dando las claves. Claro, sí. Lo que pasa es que ahí caemos en qué elegir, ¿no? O cómo plantear esta cuestión. Bueno, es interesante porque hay varias vías, ¿no?, que muchas veces se plantean, ¿no? Voy a hablar desde mi perspectiva, ¿no?, desde lo que yo trabajo, ¿no?, y desde lo que yo sé que realmente funciona, ¿no?, y que transforma ese padecimiento de las personas, porque la cuestión es incidir en que la persona necesita una transformación de su manera de no desprenderse de eso que pierde. Porque claro, yo puedo calmar los síntomas desde otras disciplinas, pero en cuanto me pase la realidad, en cuanto yo tenga una nueva decepción, una nueva pérdida, que es cotidiano, claro, vamos, porque a todos nos pasa en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona, si no ha transformado su manera de reaccionar, que es inconsciente, que son procesos psíquicos que la persona no puede manejar y no lo puede controlar, sino que le pasan sin quererlo, pues claro, cuando te vuelva a pasar una pérdida en tu vida, vas otra vez a caer en esa posición. Es como si tuvieras una caja de bolas sobresaliendo, tú la intentaras aplanar por un lado y por el otro te va a salir. Entonces, tiene que haber un trabajo psíquico y desde el psicoanálisis trabajamos esos procesos que son normales en todas las personas, pero que en la depresión están como más intensificados. Ya digo, la persona puede llegar a hacerse daño a sí misma porque hay un odio, hay una hostilidad hacia eso que perdió, hay una ambivalencia. Entonces, si no se trabaja eso desde ese plano, no tanto de mandarle a hacer tareas, ¿no?, de animarle, porque la persona no puede. Ya. Es importante, ¿no?, también, ¿no? No decimos claro, que no, la alimentación, el rodearse de personas, pero vemos que la persona con depresión es como que no lo puede ver, porque la sombra está nublando su vista. Entonces necesita de ese trabajo psíquico que es ayudarle a evolucionar, a transformar. Si lo vemos en la educación de los niños, ahí lo vemos muy bien, ¿no? En el niño se van orientando y se van transformando esa manera que tiene de reaccionar frente a las situaciones de su vida, a los procesos vitales. Pues en los adultos eso pasa, pero, digamos, estudiamos y transformamos esas raíces, que es como si la persona volviera a lugares donde no puede avanzar un paso. Mira, y en los niños, por ejemplo, se le muere el gatito y el niño, ¿qué hace? El niño imita al gatito, es como si fuera ese gatito perdido, ¿no? Quiere comer en su plato, no, es esa identificación, pero magnificada en los adultos. Y eso es lo que trabajamos en terapia, la manera que uno tiene de reaccionar frente a las pérdidas, frente a los cambios
que a todas las personas nos pasa. Ojo, que siempre hay una cierta tristeza, pero no confundamos eso con la melancolía, ¿no? Que ya hay ese riesgo, ¿no?, de suicidio. Además, es el único trastorno o la única posición en la que la persona puede llegar a efectos tan perjudiciales como el suicidio, porque es como un asesinato tímido, en el sentido de es como si matara a eso que le ha abandonado, a eso que ha perdido en él. No puede soportar esa decepción, esa separación o esa pérdida. Los orígenes de la depresión suelen estar ligados a la infancia, por lo que estabas diciendo, de lo que vamos adquiriendo, de las personas que nos vamos formando. No tanto la infancia, sino a modos infantiles de reaccionar, en el sentido de que las personas siempre estamos por construir, siempre estamos desarrollándonos, transformándonos, y una de las claves para nuestro desarrollo es esa capacidad de sustitución. Entonces la persona lo que muestra ahí es una incapacidad de sustituir, y eso es un rasgo un mecanismo esencial para nuestra vida. Y claro, en los niños vemos que tiene que haber una sustitución para que puedan separarse un poco de esa figura materna e introducirse en el deseo, en el mundo, ¿no? En ese sentido lo digo, ¿no? En el sentido de que hay modos de reaccionar en nosotros que son inconscientes, que no lo sabemos, ojo, y que muchas veces dirigen nuestra vida, y que son mecanismos normales que se utilizan o bien para crecer o para enfermarte. Entonces, en ese sentido es infantil, ¿no? Es una posición, digamos, anterior, donde uno no puede sustituir eso que digamos que en ese lugar es como si le completara, ¿no? En ese sentido lo digo. No que volvamos a la infancia, ¿no? Sino que volvemos a veces a maneras de reaccionar que ya no nos sirven. Entonces es importante trabajar esa madurez psíquica que se estudia desde ese plano, ¿no? Desde esa realidad psíquica de la persona, que lo va a repetir, ya digo, muchas cosas de su vida, que cuando viene el lunes no puede separarse de ese domingo, está súper triste, ¿no? Que es como un mecanismo que tiende a repetir en su vida porque no lo ha transformado, ¿no? Porque hay una intensidad, hay un acento muy fuerte en ese mecanismo. ¿Se puede salir de la depresión? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Además que es necesario, ya digo, hacer un trabajo psíquico, en este caso. Yo como profesional, como psicoanalista, no es solamente las pautas y decirle que no puede la persona, sino trabajar ese campo psíquico. Y se puede salir, claro que sí, que hay posibilidades y es necesario, incluso porque vemos también que estamos en una sociedad, antes lo han nombrado al principio, donde hay millones de personas con depresión. ¿Por qué ocurre esto? Porque también es esa ilusión de futuro, esas utopías tan necesarias, esos ideales, ¿no? Una población deprimida tiene que ver con que no hay una ilusión de futuro, y eso es súper importante, ¿no? Y en esa ilusión de futuro es necesario trabajar en la persona, pues, qué lo mueve en su vida, ¿no? ¿Cuáles son esos ideales? Despegarse de algo que no pudo ser, pero aterrizar un poco en esa realidad y poder potenciarlo, ¿no? Poder potenciar todas esas capacidades, que no es cuestión de tenerlas o no tenerlas, sino de desarrollarlas, ¿no? Y también ver la importancia que tenemos en las relaciones con los demás y en sustituir, ¿no?, todas esas decepciones en ese nuevo motor, porque la vida es un continuo movimiento, ¿no? Además, Freud dijo una frase que me encanta, que dice que he sido un hombre afortunado porque nada en la vida me ha sido fácil. Fíjate qué interesante, ¿no? Laura, también hablábamos antes de comenzar que hay que distinguir, ¿no?, lo que es la depresión de la ansiedad. Sí. Queremos tratar también hoy ese aspecto de la ansiedad, ¿cuándo puede llegar a nosotros? La ansiedad también es un tema interesante porque también puede estar enlazado a la depresión, ¿no? Porque también tiene que ver con esa angustia, con esa incertidumbre. Todos nosotros, de alguna manera, también nos podemos sentir identificados, porque ¿quién no se ha puesto nervioso alguna vez, ¿no?, si yo preguntara, ¿no? O quien no se ha anticipado, ha tenido alguna idea de a lo mejor de no creerse válido para la situación en la que se encuentra, o sentir cierta preocupación, tener cierto nerviosismo, cierta inquietud, palpitaciones, ¿no? Muchas veces a todos nos ha pasado que nos hemos sentido frente a un cambio importante, o incluso en un momento de nuestra vida que no sabemos por qué, de repente aparece como esa preocupación excesiva, ¿no? Entonces,
la ansiedad también tiene que ver con esa intolerancia a la incertidumbre. Claro, la vida no se piensa, se vive. Eso es muy importante. Y claro, esa intolerancia a la incertidumbre, no saber qué va a pasar, pero nadie lo sabe. Nadie lo sabe, no podemos controlarlo todo, ¿no? Es mejor dejarse llevar por la vida, porque cuando uno intenta controlar algo de sí, que es más grande que uno, al final termina reprimiendo y termina deformando esa energía que estaba libre para tú llevarla a la vida, a las conversaciones, a tu día a día. No podemos controlarlo todo, entonces hay que distinguir, no es que uno sea pesimista o optimista, ¿no? que ahí le ponemos la etiqueta, pero a veces con eso encubrimos cierta ansiedad, que también hay que distinguirla de la angustia. La angustia es cuando ya aparecen síntomas en el cuerpo, como palpitaciones, vértigos, mareos, ¿no? Donde uno frente a una determinada situación cree que es esa situación, pero en realidad no es esa situación. Es la manera que uno tiene de afrontar pues, ciertos deseos en uno, la incapacidad de sustituir también y de entregarse a la vida, ¿no? Entonces, es importante también que está de base. Muchas veces no aparece únicamente la ansiedad, sino que también puede estar enlazada o bien a las fobias o a trastornos psicosomáticos, también a las obsesiones, ¿no? Puede haber de fondo, pero porque siempre tiene que ver con esa incapacidad de tolerar la incertidumbre y también de huir de nosotros mismos, Marina, porque muchas veces huimos de nuestros propios deseos, nos asustamos y es algo que no podemos materializar, que no lo vemos, sino que padecemos de ello. Por eso es importante esa escucha psicoanalítica que te va a permitir, ¿qué te va a permitir? Te va a permitir poder hablar de todos esos conflictos que hay en ti, que tú no sabes de ellos, pero que los estás padeciendo, tu cuerpo grita, en determinadas situaciones estás hablando de un temor que tiene que ver con ti mismo, con tus propios deseos, que son cosas comunes a todas las personas. O sea, que hay que cuidar, siempre hablamos de la alimentación, el físico, pero sí, la mente está ahí y tenemos que cuidarla y trabajarla y conocernos, ¿no? Claro, hay que hacer un trabajo multidisciplinar, pero si la base no está bien, por mucho que te digan, que te impongan, sabemos que no es cuestión de fuerza de voluntad, que esto hay que insistirlo mucho, porque es como si tú le dijeras a un cojo que hiciera una maratón, es que no puede. Y claro, hay que insistir que no es que la persona no pueda, es que tiene toda esa energía secuestrada. Por eso es importante incidir en ese trabajo psíquico que realizamos los psicoanalistas para ayudarle a desligar toda esa energía psíquica que tiene puesta en algo perdido y ponerla en circulación y ayudarle también a desrealizar y a poder asociar ciertas cosas internas que le ocurren y que no las sabe, que padece de ellas y que nosotros tenemos ahí esa escucha especializada para ayudarle a separarse de todo eso y a poder producir una vida mejor, ¿no? Laura, pues vamos a ir poniendo punto y final porque nos hemos ido entreteniendo con el tema y al final casi que nos vamos de tiempo, pero muchísimas gracias porque hemos arrojado luz a este tema, ¿verdad?, que veníamos hablando antes de comenzar la entrevista. Y muchísimas gracias por venir y te esperamos la semana que viene. Claro que sí, a ti y a vosotros, yo encantadísima.